Muy buenas tardes. Bienvenidos al video conversatorio jurídico de la motivación judicial, presentado por la Escuela de la Función Judicial. En esta ocasión agradecemos a todos los presentes por su puntualidad y su interés en la presente capacitación. Favor mantener su cámara encendida. Los micrófonos por default están silenciados para que no haya intervenciones molestas o ruido dentro de la exposición que se presentará. A continuación, pues, se les facilitará en el chat de la sala Zoom un formulario del registro para que ustedes puedan acceder al mismo, introducir sus datos y de la Escuela de la Función Judicial, pues, emitirá un certificado de participación al cual se les dará llegar el link respectivo a sus correos electrónicos. Dentro de este proceso, pues, no olviden siempre que en el caso de tener alguna inquietud, pues ustedes tienen las herramientas de Zoom para poder levantar la mano o hacer comentarios en el chat para que de esta manera puedan ser atendidos. Dados estos lineamientos, pues quisiera dar la palabra al subdirector académico de la Escuela de la Función Judicial, el doctor José Luis Flores. José Luis, por favor. Muchas gracias, Lenin. Doctor Espinosa, buenas tardes al público presente también. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto poder extenderles un saludo formal de quienes conformamos la Escuela de la Función Judicial. El Consejo de la Judicatura, a través de la Escuela de la Función Judicial, con el afán de cumplir con las actividades académicas propuestas para el presente año 2021, de acuerdo a uno de los ejes de acción institucional que es el fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales. Esto en cumplimiento a nuestra misión, la cual es fortalecer las competencias laborales de los grupos objetivos como lo son jueces, fiscales, defensores públicos, abogados en libre ejercicio, abogados de instituciones públicas, estudiantes de derecho y demás miembros de la comunidad jurídica a través del diseño y aplicación de programas de formación, capacitación y especialización de acuerdo a la normativa vigente. En ese sentido, se ha desarrollado la capacitación en el tema la motivación judicial, el cual será expuesto a continuación. Por todo lo expuesto, tengan ustedes, señoras y señores participantes, la plena confianza de que el Consejo de la Judicatura estará siempre trabajando por ustedes y para ustedes. Sean bienvenidos a esta jornada de capacitación. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Señores participantes, señores y señoras participantes, la metodología que utilizaremos en este video conversatorio es la siguiente. La ponencia tendrá una duración aproximada de 90 minutos, dejando espacios para preguntas por parte de los participantes. La amplitud de estas preguntas puede ser dirigida por nuestro ponente, el doctor Wilson Espinosa. Para realizar las preguntas al ponente, favor levanten la mano o nuevamente escriban en el chat. Una recomendación general es no escriban en el chat sus nombres y apellidos y unidad judicial a la que pertenecen. Para eso se facilitará el link de registro para registrar la participación en este evento. Oportunamente, a quienes se hayan registrado en el link que se remitirá al chat, pues se les entregará el certificado de participación. En esta tarde, en el video conversatorio jurídico de la motivación judicial, pues nos dará la presentación técnico-jurídica el doctor Wilson Osvaldo Espinosa Guajala. El doctor es juez del Tribunal de Garantías Penales de Loja. Es doctor en jurisprudencia, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. Es diplomado en Máster Internacional en Derecho Procesal Penal y Penitenciario de la Universidad Complutense de Madrid, España. Su experiencia aborda una larga trayectoria donde su experticia se ha desenvuelto como abogado en libre ejercicio, profesor universitario, gerente de recursos procesales y procurador judicial en empresas públicas. Como instructor en asuntos procesales y en la capacitación para jueces y fiscales en materia penal. Ha sido articulista en revistas de mediador en la revista El Mediador de la Procuraduría General del Estado. Ha actuado también como director regional de la Agencia de Regulación de Control Minero. Ha sido conjuez del Tribunal Contencioso Administrativo para Loja y Zamora Chinchipe. Ha sido juez del Tribunal de Garantías Penales y también ha actuado como juez subrogante de tránsito en Orellana, de garantías penales
y de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Orellana. Doctor, disculpe si es que se me pasó alguna de sus experiencias, creo que tuve que resumir, diría harto para poder ser muy ágil en esta presentación. Algo que debo de anotar también en este evento es que la presente capacitación se da en cumplimiento de la sentencia 1158-17 EP del 2021 emitida por la Corte Constitucional. Doctor Wilson Espinosa, siendo así, pues quisiera que nos pueda compartir sus conocimientos. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Lenin, por la generosidad de sus expresiones. Realmente aún nos falta por recorrer y esta es una oportunidad que se nos presenta en esta tarde para enriquecer ese conocimiento con las participaciones de cada uno de nuestros amigos que nos están honrando con su presencia a través de este espacio académico. No sin antes, a nombre del Consejo de la Judicatura y de la Escuela Judicial, extenderles a cada uno de ustedes una cordial bienvenida y mi gratitud a la Escuela Judicial a través del señor subdirector que nos ha permitido compartir con ustedes este momento especial. Quiero felicitar esa iniciativa académica de quienes están siendo parte de esta socialización, del tema que ya ha sido referido en relación a la motivación judicial. Agradecer la iniciativa, la presencia de los compañeros fiscales, defensores públicos, jueces, abogados en libre ejercicio, estudiantes de derecho, en fin, a toda esa comunidad jurídica que nos honra en esta ocasión, en esta importante jornada. Hablar de la motivación judicial me trae a la mente cuando estaba vigente el test de la motivación, que se lo vino aplicando a partir del año 2008 hasta junio del 2019. Y ustedes considerarán, quizá refrescando un poco su memoria, que en este test de la motivación se tenía que verificar que estén presentes, al menos en lo que tiene que ver con el derecho al debido proceso, en la garantía de motivación, tres elementos esenciales, y que era la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. Trabajamos nosotros con estos parámetros que la misma Constitución lo acuñó ya el 21 de febrero del 2012 en sentencia 227-12 de la Corte Constitucional. Entonces, trabajamos justamente cumpliendo con estos parámetros del test de motivación hasta junio del 2019. Ya la Corte Constitucional, en sentencia justamente a la que hizo referencia Lenin, la sentencia 1158-17, EP/21 del 20 de octubre del presente año, presenta una sentencia donde hace un análisis a una sentencia en casación y nos presenta ciertas pautas jurisprudenciales que están basadas en la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional, para presentarnos también su criterio rector de esta sentencia. Y vamos a entender como criterio rector que nos ofrece o nos presenta la Corte Constitucional, consiste en que los argumentos jurídicos, para que estos sean suficientes, se necesita que tengan una estructura mínimamente completa, para que sea, como le digo, un alegato jurídico suficiente. ¿Por qué la Corte Constitucional se aparta del test de la motivación? Porque justamente estos tres elementos que he hecho referencia, la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad, no se ajustaba a lo establecido en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución. Y al no ajustarse, corríamos el riesgo de que se produzca una nulidad.
de que esa decisión sea nula. Ahora, si bien es cierto, dentro del aspecto jurisdiccional, nosotros presentamos dos tipos de decisiones, una decisión en forma oral y una decisión en forma escrita. Y esta tiene que estar debidamente motivada con estas pautas jurisprudenciales que, como les digo, ya en junio del 2019, con esta reciente jurisprudencia de la Corte, se ha ido sistematizando para ya haber abordado con esta sentencia 1158-17 de fecha 20 de octubre del 2021, para nosotros ya ir alineándonos. ¿Por qué? Porque esta jurisprudencia se ajusta a lo establecido en la norma supra que hago referencia. Ahora, ya sea dentro del campo en materia civil o en el campo penal, en materia civil, luego de la audiencia de juicio y desde luego, habiendo deliberado sobre la decisión que vamos a abordar, tenemos que hacer conocer nuestra decisión en forma oral. Y esta tiene que estar debidamente motivada. Y luego, cuando ya presentamos nuestra decisión por escrito, esa sentencia también tiene que estar debidamente motivada. A lo mejor algunos compañeros fiscales que tengo el gusto de saludarles y están justamente participando de este conversatorio jurídico, se preguntarán, pero está bien, las sentencias o las decisiones de los jueces, tendría que estar presente la motivación, pero también cuando presentan sus respectivos dictámenes, esos dictámenes tienen que estar debidamente motivados. Incluso también cuando presentan su alegato inicial o llámese teoría del caso, que también tienen que estar motivados. Es decir, y la motivación en este sentido consiste de que estas intervenciones cortas, que no tienen que pasar más allá de 5 minutos, me refiero cuando estamos nosotros presentando esa teoría del caso, tiene que tener, entre otros ingredientes, lo siguiente, que ese alegato tiene que ser concreto, tiene que ser sencillo, comprensible, acompañado de oferta probatoria y que sobre todo sea congruente en 5 minutos. Y eso tiene que estar debidamente motivado. Igual, ya en el alegato de clausura, de la misma manera, referir, haciendo un análisis con qué yo probé esa teoría, que la ofrecí en el desarrollo del proceso, probarla. Motivación también. Igual, también en materia civil, cuando en la audiencia preliminar, me refiero dentro de un proceso ordinario, no aceptó una prueba, motivar por qué no acepta esa prueba a través de un auto interlocutorio. Es decir, en todas esas decisiones que las damos en forma oral o a través de un auto de sustanciación por escrito, tiene que estar debidamente motivado a fin de no transgredir lo establecido en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución. Entonces, al mirar que se presentaban ciertas deficiencias en el test de la motivación, hubo la necesidad de justamente apoyarnos de la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha sido sistematizada para poder tener estas pautas jurisprudenciales y concluir con un criterio rector. Incluso el incumplimiento de este criterio rector acarrea algunas consecuencias, ya sea en materia civil, administrativa o penal. Entonces, yo quisiera en este momento que me permitan, por favor, muy comedidamente les pido compartir la pantalla con algunas láminas que van a permitir mayor comprensibilidad respecto a lo que hemos podido analizar de esta sentencia que bien la Corte Constitucional ha pedido que sea socializada a través de toda la comunidad jurídica, a fin de que podamos nosotros tomar en cuenta la motivación dentro de las decisiones que en forma oral o escrita nos corresponda. Y además de ello, es necesario también tener en cuenta lo que establece el artículo 168, numeral 6 de la Constitución, que refiere que en todas las materias la oralidad va a estar siempre presente. Entonces, motivar, no simplemente por motivar, sino hacer una motivación suficiente y que ésta sea correcta.
Y en ese sentido vamos a mirar qué es lo que nos dice la Corte Constitucional y también por qué se distanció de ese test de motivación, en el sentido de que presenta 5 parámetros que eran contrarios a lo establecido en esta norma que hace referencia con la motivación en el artículo 76, numeral 7, literal L. Permítanme, por favor, compartir pantalla. Lenin, ¿está bien el audio? ¿Hay alguna inconsistencia? Por favor, me avisa. ¿Está por ahí, Lenin? Sí, doctor. Permíteme. ¿Está el audio? Se puede ver claro. Perfecto. ¿Y el audio está bien? Perfecto. Sigamos avanzando entonces. La motivación judicial, como le dije, les manifesté, es una disposición de la Corte Constitucional con la finalidad de que sea esta debidamente socializada con los actores que formamos parte de esta comunidad jurídica. Vemos entonces que la Corte, dentro de la sentencia de casación, analiza si se vulneró el derecho al debido proceso justamente en esta garantía de la motivación. Y para ello hace un balance, a lo que me estaba refiriendo, de ese balance sistemático de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, alejada explícitamente del test de motivación. Y con base en la jurisprudencia reciente de la Corte, establecer varias pautas jurisprudenciales. ¿Con qué finalidad? Para examinar cargos de vulneración de la referida garantía, es decir, de la motivación. Ahora, si bien es cierto, esas pautas incluyen un criterio rector, según el cual lo que habíamos manifestado, toda argumentación jurídica, para que sea suficiente, debe tener una estructura mínimamente completa, de conformidad con lo señalado en el artículo 77L de la Constitución. Las pautas jurisprudenciales diseñadas por la Corte a raíz de junio del 2019 en sus recientes sentencias también incorporan una tipología de deficiencias motivacionales, entiéndase, deficiencias motivacionales, es decir, de incumplimientos a ese criterio rector. ¿Y cuáles son esas deficiencias? La inexistencia, la insuficiencia y la apariencia. Incluso, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional? Si una sentencia tiene cierta inexistencia de motivación y cierta insuficiencia de motivación, esa sentencia o esa decisión es nula. Y vamos a mirar por qué lo dice. Esta última surge cuando la argumentación jurídica se refiere a la insuficiencia y a la apariencia. Incurre en algún tipo de vicio motivacional, como por ejemplo, la incoherencia. No hay una coherencia. La inatinencia. ¿Qué es la inatinencia? Es aquello que no es adecuado para tal hecho, para tal aspecto. Es algo que no le calza, que está de más. La incongruencia y la incomprensibilidad es un vicio que pueden desprender de una decisión que no está motivada. ¿Por qué? Porque no hay suficiencia de motivación, más bien hay ineficiencia e insuficiencia de motivación. Avancemos. La Corte estima necesario hacer un balance sistemático de su jurisprudencia reciente en torno a dicha garantía de la motivación, a fin de que, de establecer o de fijar ciertas pautas sobre cómo debe examinarse un cargo relativo a la presunta vulneración de la garantía de la motivación. Entonces, esta Corte ha establecido que en un Estado constitucional, la legitimidad de las decisiones estatales no dependen depende solo de quién las toma, sino también del por qué se lo hace. ¿Por qué arribó con esa decisión?
Entonces, todo órgano del poder público tiene no solo el deber de centrar, de ceñir sus actos a las competencias y procedimientos jurídicamente establecidos, llamamos esto legitimidad formal, sino también el deber de motivar dichos actos, es decir, fundamentarlos racionalmente. Estamos frente a lo que es la legitimidad material. Esto tenemos que tener en cuenta, legitimidad formal y legitimidad material. Lo primero, lo que tiene que ver con el derecho, y lo otro con el hecho, para poderlo captar de una mejor manera. La motivación de un acto de autoridad pública, ¿qué es? ¿O en qué debería constituirse? Esa expresión oral, escrita, del razonamiento con el que la autoridad busca justificar dicho acto, dicha decisión. La motivación entonces puede alcanzar diversos grados de calidad. Puede ser mejor o también peor. Los órganos del poder público tienen el deber de desarrollar la mejor argumentación posible en apoyo de sus decisiones que acaban de tomar. De ahí que todo acto del poder público debe contar con una motivación correcta, en el sentido de que toda decisión de autoridad debe basarse en una fundamentación normativa correcta, entendida como la mejor argumentación posible conforme al derecho, y una fundamentación fáctica correcta. Dos cosas: fundamentación normativa correcta y fundamentación fáctica correcta. Entendida esta como la mejor argumentación posible conforme a los hechos. Derecho y hecho que sea entendido como una fundamentación adecuada, correcta. Avancemos un poquito. El de la motivación correcta no solamente es un ideal del Estado constitucional de derecho, sino más bien debería ser la finalidad de quien tiene la facultad de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque éste persigue la realización de la justicia a través del derecho. Es decir, este ideal debe ser promovido como un pilar de la cultura jurídica por la sociedad en todo su conjunto. En ese sentido, entonces, este ordenamiento jurídico establece múltiples consecuencias para cuando una motivación es incorrecta conforme al derecho. Por ejemplo, en los casos de errores en la interpretación y aplicación de normas jurídicas o conforme a los hechos, por ejemplo, en caso de errores cuanto a la valoración de la prueba. Es más, las de estas incorrecciones pueden consigo, lo dije antes, al inicio de esta introducción, presentación, responsabilidades de orden civil, de orden administrativo o penal para sus autores o para quienes son los responsables de haber abordado con esas decisiones. La garantía de la motivación por sí sola, esta jamás nos va a asegurar a las personas que las decisiones de las autoridades públicas cuentan con una motivación correcta, jamás, conforme al derecho y conforme a los hechos, sino que tengan una motivación suficiente para que el derecho al debido proceso y en particular a la garantía de la motivación, en particular al derecho a la defensa, puedan ser efectivamente ejercidos con miras a enmendar esas incorrecciones en que incurrieren los actos del poder público. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Que en el derecho al debido proceso y en particular al derecho a la defensa puedan ser estos efectivamente ejercidos con miras a enmendar las incorrecciones en que incurrieren los actos del poder público. Y en efecto, la Constitución y la jurisprudencia de esta Corte, debidamente sistematizada, como lo dije, desde junio del 2019, con esta sentencia 1158-17, ¿qué pretende? Establecer que el derecho al debido proceso y en particular el derecho de defensa, otros sino principios constitucionales que están rodeados de una serie de garantías, una de las cuales es la garantía de la cual estamos refiriendo en esta ponencia, que es la motivación. Esta viene prescrita en el artículo, como lo dije, 76, numeral 7, literal L, de la Constitución bajo los siguientes esgrimidos. ¿Qué nos dice? Que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho
al debido proceso e incluirá las siguientes garantías. Vamos con las 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. L. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivados. Ojo, no habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se fundó y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del derecho. Hay que haber relación, una suficiencia tanto del derecho como del acto y estar intrínsecamente unidos. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. Prescribe que en una resolución del poder público será nula si en la resolución no se enuncian las normas o los principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del hecho. ¿Qué quiere decir esto? Como consecuencia, como ha establecido la Corte, la garantía de la motivación específicamente, ¿qué pretende? Buscar asegurar, so pena de nulidad de la resolución de autoridad pública, que la motivación reúna ciertos elementos argumentativos mínimos establecidos en esa misma disposición supra. Es decir, que el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución, no garantiza que la motivación de toda decisión. Doctor Wilson, se le silenció el micrófono. Estaba diciendo es decir y se le bloqueó el micrófono, doctor. Mientras, le recuerdo a los participantes que en el chat se ha colocado un enlace de registro para que puedan proceder a ingresar sus datos, los cuales serán útiles para el registro correspondiente y la emisión del certificado de participación del presente evento. Doctor Wilson, ya está con el micrófono activado. Puede proseguir. Gracias, Lenny. Por favor, esté pendiente porque a veces la tecnología nos falla y nos avisa si es que hay alguna inconsistencia que se nos presente. Entonces, habiendo referido el contenido de lo que establece el artículo 36 de la Constitución, numeral 7, literal E, decíamos que si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, esto será nulo. En consecuencia, como ha establecido la Corte con esta sentencia que estamos socializándola, la garantía de la motivación específicamente entonces busca asegurar, so pena de nulidad desde luego de la resolución de la autoridad pública, que la motivación reúna ciertos elementos argumentativos mínimos establecidos en esa misma disposición. Es decir, que el artículo 76.7, literal L de la Constitución, no garantiza que la motivación de toda acción pública sea la conforme al derecho y los hechos, pero sino que la motivación sea suficiente. Eso es lo que está garantizando esta norma, que sea suficiente. Y en ese sentido, la Corte Constitucional ha creado estas pautas jurisprudenciales desde junio hasta la presente fecha y se ha aislado, ya vamos a ver más adelante por qué se distanció del test de motivación. Es decir, que se satisfaga los referidos elementos mínimos con miras al ejercicio efectivo de los derechos al debido proceso y a la defensa. Reiteradamente, esta Corte también ha sostenido que una violación del artículo 76, presten atención a aquello, numeral 7, literal L de la Constitución, ocurre cuando se presentan dos escenarios. Cuando existe cuando se da la inexistencia de motivación o cuando hay la insuficiencia de motivación. En ambos casos se transfiere la garantía de contar con una motivación suficiente. En estos dos escenarios, así lo ha referido la Corte Constitucional. La garantía de la motivación, entonces, ¿qué exige? Que la motivación sea suficiente. Independientemente de si también es correcta, o sea, al margen de sí, es la mejor argumentación posible conforme al derecho y conforme a los hechos. Es decir, la mencionada garantía, ¿qué nos exige? Una fundamentación normativa suficiente, sea o no correcta conforme al derecho,
y una fundamentación fáctica suficiente, sea o no correcta conforme a los hechos. Como esta Corte ha señalado, la garantía de la motivación no incluye un derecho al acierto o a la corrección jurídica de las resoluciones judiciales. Si una motivación, a pesar de ser suficiente, es incorrecta, la garantía de la motivación no se vulnera. Sin embargo, como se ha expuesto ya anteriormente, se ha dicho que la corrección puede haber unas consecuencias jurídicas que hay que tener presente. ¿Cuáles eran las características o las generalidades que se presentaban sobre un test de motivación? Lo dije que el 21 de junio del 2012 fue la Corte, mediante sentencia 227-12, quien acuñó el que denominó test de la motivación, aunque ya se venía haciendo este test desde el año 2008, es decir, 4 años atrás. Un procedimiento ideado para establecer si en un caso concreto se había vulnerado o no la garantía de la motivación. Y este test lo referí, fue justamente elaborado para verificar si se cumplían estos 3 elementos dentro del test de la motivación, como son la racionalidad, la lógica y la comprensibilidad. De manera que, si se incumplía uno de estos, debería concluirse que la garantía de la motivación ha sido transgredida. En la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el uso del test de motivación fue profuso. ¿Qué significa profuso? Fue demasiado extenso, voluminoso, desde el año 2008 hasta junio del 2019. Aproximadamente el 50% de las acciones extraordinarias de protección versó justamente sobre la supuesta vulneración de la garantía de motivación, y de aquellas acciones alrededor del 91% fue resuelto mediante la aplicación de ese test. A partir de febrero del 2019, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dejado de aplicar el test de motivación. Las razones son las que estamos refiriendo en la socialización de esta sentencia, y vamos también a ver cuáles son las inconsistencias que se evidenciaron de estos 3 elementos, de la racionalidad, de la lógica y de la comprensibilidad, y los ubican en 5 escenarios. Por ejemplo, sobre el parámetro de la racionalidad, que era uno de los requisitos que tenía el test de la motivación, ¿qué es lo que se observaba? Aunque el significado de la racionalidad tuvo algunas variaciones, básicamente ella fue entendida de la siguiente manera: está relacionada con la correcta utilización de las reglas y principios constitucionales al momento de ofrecer razones para la decisión. El efecto de realizar una interpretación de la Constitución discordante con su sentido más adecuado en el contexto del ejercicio de la potestad jurisdiccional, esto no solamente implica el incumplimiento de la garantía de la motivación, sino que además se deriva en una vulneración patente a los principios de la seguridad pública establecidos por los artículos de la Constitución. No solamente a la seguridad jurídica, también al debido proceso en la garantía de cumplimiento de normas y derechos de las partes, así como la tutela judicial efectiva. Esto era lo que se observaba cuando no se aplicaba adecuadamente, y ese parámetro de la razonabilidad afectaba lo que refería al artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución. Entonces, la razonabilidad debe ser entendida como un juicio de adecuación de la resolución judicial respecto a los principios y normas consagrados por el ordenamiento jurídico, particularmente con aquellos contenidos en la Constitución de la República, de modo que se muestre que el criterio del juzgador se fundamenta en normas, en interpretaciones que guardan esa similitud, esa acción, esa conformidad con la norma constitucional y demás cuerpos legales, y no en aspectos que colisionen con las fuentes del derecho, precautelando de esta manera la supremacía constitucional y la vigencia del ordenamiento jurídico. Entonces, tal como se aplicaba el test, tomando en cuenta la razonabilidad, se transgredían algunos derechos. Como dijimos, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso en la garantía del cumplimiento de normas y derechos de las partes,
la tutela judicial efectiva. Y aquí nos dice la Corte cómo o qué papel debe cumplir la razonabilidad dentro de estas pautas jurisprudenciales. Por eso es que se distanciaron de este test. Vamos a ver qué es lo que dice respecto, en cambio, lógica. La decisión por su lado aplica coherencia entre las premisas y la conclusión, así como entre esta y la decisión. En cuanto al parámetro relacionado con la lógica, se puede concluir que dado que la decisión de aceptar la acción de protección se sostienen premisas que establecen que la vía constitucional es la adecuada, fundamentando en un concepto equivocado, aquí viene de la alternabilidad, que contraría el principio de la subsidiariedad de dicha garantía jurisdiccional. Entonces se puede afirmar que la sentencia carece de lógica, pues no hay coherencia entre lo establecido por la legislación vigente respecto a la ley de protección, premisa mayor, y los hechos fácticos del caso, premisa menor, que han determinado llegar a una conclusión justamente contraria a la Constitución y a la ley. Entonces, la primera cita exige que la coherencia entre las premisas y la conclusión, y entre esta y la decisión. La segunda cita, en cambio, incluye el parámetro de la lógica, la exigencia de no contrariar con lo establecido en la Constitución ni en la ley. Y por último, respecto a estos tres elementos de la comprensibilidad. Una decisión comprensible debe dar de claridad en el lenguaje con miras a su fiscalización por parte de ¿quién? De la sociedad, del auditorio social, más allá de las partes en conflicto. La comprensibilidad entendida como la exigencia de que el juez elabore sus resoluciones, estructure sus decisiones de una manera que todo ciudadano común y corriente pueda comprenderlas a cabalidad. Esto forma parte de la corrección de la argumentación. Pero la garantía de la motivación no puede exigir sino un grado mínimo de comprensibilidad, es decir, una comprensibilidad suficiente. Caso contrario, toda decisión, toda resolución de un operador de justicia, de un fiscal o las actuaciones de un defensor público no consiga ser comprendida por cualquier ciudadano común, por el auditorio social o la sociedad, sería esta por sí sola inválida. Entonces, deberíamos nosotros entender que la comprensibilidad debe ser suficiente a fin de que logre su objetivo ante ese escenario social. ¿Cuáles son las conclusiones a las que arriba la Corte Constitucional en esta sentencia 1158-17? Miremos. Y aquí están los 5 escenarios que les había hecho referencia. Aunque el test de motivación cumplió en su momento la función de guiar la verificación de la vulneración a la garantía de la motivación, hubieron algunas inconvenientes. En primer lugar, el test distorsiona el alcance de garantía de la motivación al atribuir a dicha garantía la exigencia máxima de que el juez dote a sus decisiones de una motivación correcta y no la exigencia mínima de aportar con una motivación que sea suficiente. En segundo lugar, el test ignora completamente que el artículo 76, numeral 7, literal E de la Constitución, esboza la estructura argumentativa que debe reunir la motivación para ser considerada mínimamente completa. Esto se refiere al criterio rector que ha establecido la Corte Constitucional. Cuando dicha estructura debería servir de base para dilucidar si una determinada motivación es suficiente, como mostrará más adelante. En lugar, el test no abarca a la fundamentación fáctica, salvo por alguna jurisprudencia aislada. En cuarto lugar, el test ha sido usado como si se tratase de una lista de control, integrada por sus 3 parámetros, con la que el juez debe auditar íntegramente la motivación, cuando lo que corresponde es que el juez responda al cargo de vulneración de la garantía de la motivación específicamente esgrimido por la parte procesal. Por ejemplo, en algunas sentencias
que he podido observar de algunos compañeros dentro de una audiencia de juicio en materia penal. Se presentan ciertas alegaciones por parte de la defensa del procesado. Debería haber una explicación razonada del por qué las tomé o del por qué no las tomé a esas alegaciones y no quedarme callado sin haber dado una respuesta a esas alegaciones. ¡Pum! Alegato clauso. ¿Por qué no tomé en cuenta aquello? Si no explico del por qué no consideré, o si consideré por qué no creí conveniente tomarlo en cuenta, las circunstancias serían nefastas y eso acarrearía en una sentencia que no tiene nulidad. Vamos a avanzar un poco. ¿En cuál número nos quedamos? En el cuarto. En el test ha sido usado como si se tratase ya. Y en el quinto, todos los mencionados déficit del test fomenta la arbitrariedad al momento de establecer si una determinada resolución del poder público infringe la garantía de la motivación. A veces pensamos que motivar es transcribir cierta información o cierto contenido que nos ofrece o nos presenta la doctrina. Y no hacemos un análisis, por ejemplo, en materia penal, de la prueba, del por qué nosotros consideramos aquello y hemos arribado con esta decisión. Y es necesario que también nosotros respondamos, atendamos a las alegaciones que nos han hecho los sujetos procesales dentro de las audiencias respectivas. El guardar silencio ante esas manifestaciones o esas expresiones de las partes procesales es no motivar suficientemente. La presente sentencia pretende guiar el razonamiento judicial mediante las jurisprudenciales basadas, como ya lo dijimos anteriormente, en esa sistematización de la jurisprudencia reciente de esta Corte. Pautas que naturalmente están abiertas a desarrollo futuro. Como dice la Corte, no es una camisa de fuerza, pero es necesario que podamos analizar porque justamente se las han diseñado. ¿Por qué? Porque luego de una estructuración, luego de un análisis que se ha elaborado, observa la Corte Constitucional que con estas pautas, considerando de esta manera, no se está transmitiendo estas garantías de proceso o es el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación. Una argumentación jurídica, ¿qué es? Es la expresión del razonamiento desarrollado para resolver un determinado problema jurídico y que este sirve de apoyo a una cierta decisión de autoridad. Los problemas jurídicos no son más que preguntas que el razonamiento del juez busca responder para determinar qué decisión debo adoptar en cierto caso. Esas preguntas surgen generalmente de las alegaciones de las partes, lo que estamos refiriendo, que es necesario dar atención, contestación o pronunciarnos en nuestra decisión debidamente motivada del por qué consideramos o no consideramos aquello. Pero hay que dar una respuesta. Partiendo de lo anterior, cuando un juez tiene que evaluar si un cargo de vulneración de la garantía de la motivación es procedente, debe enfocarse en la parte de la motivación, o sea, en la argumentación jurídica a la que específicamente se refiere el cargo esgrimido por la parte procesal. Para ello es útil identificar el problema jurídico y la decisión relativo a esa argumentación jurídica. Pero, nuevamente refiero, tenemos que darle atención. Aquí está sobre el criterio rector que ha diseñado la Constitución. Para examinar un cargo de vulneración de la garantía de la motivación se debe atender este criterio. ¿Y en qué consiste este criterio? Que una argumentación jurídica es suficiente cuando cuenta con una estructura mínimamente completa. Este criterio que la Corte nos lo trae deriva directamente de este artículo 76.7 literal L de la Constitución. Ya dijimos, no habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se fundan y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del hecho. Como ya se señaló, la Corte
La citada disposición constitucional le establece los elementos argumentativos mínimos que se componen de una estructura mínima de una argumentación jurídica. Ahora bien, en la jurisprudencia de esta Corte ha reiterado que la exigencia de la mencionada estructura mínimamente completa, ¿a qué nos conlleva? A la obligación de enunciar en nuestra sentencia las normas, los principios jurídicos en que nos fundamentamos como juzgadores y a explicar su pertinencia sobre la aplicación a esos antecedentes de ese hecho respectivo. Entonces, la Corte también ha descrito que la estructura mínima de una argumentación, añadiendo un tercer elemento a los dos indicados en la cita reciente, los actos jurisdiccionales deben enunciar la sentencia, las normas o principios jurídicos en que se fundamentan los juzgadores, enunciar los hechos del caso, y aquí viene la tercera, y explicar la pertinencia de la aplicación de las normas a los antecedentes del hecho que corresponde. Entonces, el criterio rector se va a centrar justo en que nosotros vamos a tener que en las sentencias motivar, hacer no es test de motivación, sino que se cumplan estos elementos, estas pautas jurisprudenciales, como les digo, han sido sistematizados, han sido recopilados desde junio del 2019 y que ya han sido referidos en algunas sentencias, pero que de una manera más amplia, más clara, nos lo han diseñado a través de esta sentencia. En suma, el criterio rector, entonces, para examinar un cargo de vulneración de la garantía de motivación, establece que la argumentación jurídica debe ser suficiente cuando ésta cuenta con una estructura mínimamente completa, es decir, integrada por estos elementos, una fundamentación normativa suficiente y una fundamentación fáctica suficiente. Lo que tiene que ver con el derecho y lo que tiene que ver con el hecho. Que la fundamentación normativa deba contener la enunciación y justificación suficiente de las normas, lo dijimos, y de los principios jurídicos en que se fundamenta la decisión. Que la fundamentación fáctica debe contener una justificación suficiente de los hechos. Esta es la explicación del por qué. Dados probados en el caso como ha señalado esta Corte. La motivación no se agota con la mera enunciación de los antecedentes del hecho, es decir, de los hechos probados, sino que por el contrario, los jueces no motivan su sentencia, sino analizamos la prueba. Tenemos que hacer aquello. A la hora de evaluar si las fundamentaciones normativas o fáctica de una argumentación jurídica son suficientes, se debe tener en cuenta no solamente el contenido explícito del texto de la resolución, sino también el contenido implícito, pues no cabe esperar que dicho texto exprese todos los componentes del razonamiento, y en esto tenemos que estar claros. A veces los jueces motivan por remisión o per relatione, es decir, hacen total o parcialmente suya una argumentación jurídica contenida en otra resolución judicial. Y ahí le ponen de yapa, incluso, perdonen el término, una doctrina que muchas de las veces no calza a esos hechos, especialmente en la resolución que es el objeto del respectivo recurso o acción. Ahora bien, el juicio sobre la suficiencia de la fundamentación normativa y de la fundamentación fáctica del derecho y del hecho, entonces este va a depender, dijimos, ya para ir concluyendo, nos quedan unas 4 láminas nada más, me parece, va a depender del estándar de suficiencia. Entonces, aquí viene, en el test hablábamos de la razonabilidad. Aquí dice que sea razonable aplicar el tipo de causa que se trate y de la aplicación, que razonablemente deba hacerse de dicho estándar en el caso concreto, pero ya más ajustada a lo que establece el artículo 76. Entonces, el estándar de suficiencia, ¿en qué consiste? En el grado de desarrollo argumentativo que razonablemente se debe exigir para dar por suficiente la fundamentación normativa o la fundamentación fáctica de una argumentación jurídica. Eso es la esencia, en eso descansa el criterio rector. El referido estándar señala cuán riguroso debe ser el juez frente a la motivación que examina. Tener mucho cuidado.
La determinación del referido estándar va a depender del tipo de caso de que se trate. Finalmente, la Corte ha señalado que en consideración de la gravedad de la restricción, esto en materia penal, de los derechos que se pone en juego con una sentencia condenatoria, privación de la libertad o suspensión de derechos políticos, la garantía de motivación en los procesos penales exige dentro de los criterios de suficiencia desarrollados por esta Corte que se exponga la forma mediante la cual se ha superado, ha ido más allá el umbral de la duda razonable y se han desvirtuado los argumentos de defensa del procesado. Entonces, con una motivación, con una explicación razonada, conforme a estos estándares de motivación que nos ofrece la Corte Constitucional, no vamos a tener ningún inconveniente y por el contrario, vamos a lograr una sentencia garantizando la motivación. ¿Por qué? Porque esta es suficiente. En suma, el estándar de ciencia tiene un margen razonable de variación. No se puede evaluar con el mismo nivel de rigurosidad, por ejemplo, las fundamentaciones normativas y la fáctica de una sentencia penal de un acto de simple administración. La aplicación del estándar de suficiencia también puede variar dependiendo del caso concreto. Como ha dado la Corte Constitucional de Colombia, la comprobación, y esto es interesante, lo toma la Corte Constitucional ecuatoriana, al referir que la comprobación de la ausencia de motivación de las decisiones judiciales está estrechamente ligada a la complejidad del asunto, las materias alegadas, los hechos del caso. De esa forma, mientras que en algunos casos unas breves consideraciones bastarán para dirimir el caso, en otros es indispensable que el juez argumente de manera exhaustiva la decisión que va a adoptar. Como dijimos, lo suficientemente clara, dirigida a un escenario social que un hombre común y corriente puede entender del por qué arribó con esa decisión. A eso se llega cuando es una motivación suficiente, puesto que de la motivación es una garantía de los derechos al debido proceso y a la defensa para determinar si una argumentación jurídica es suficiente. Un factor a considerar es la incidencia que una motivación deficitaria podría tener en el ejercicio de estos derechos. Ahora vamos a ver cuándo podemos mirar cuando una motivación no es suficiente. Tipos de deficiencia motivacional. Hay tres tipos básicos de deficiencia motivacional. La inexistencia, cuando no existe motivación, la insuficiencia y la apariencia. Vamos a ver en lo que dice la inexistencia. Una argumentación jurídica es inexistente cuando la respectiva decisión carece totalmente de fundamentación normativa y fundamentación fáctica. Es decir, es una motivación inexistente, es una deficiencia. Insuficiencia. Una argumentación jurídica es insuficiente cuando la respectiva decisión cuenta con alguna fundamentación normativa y alguna fundamentación fáctica, pero alguna de ellas es insuficiente porque no cumple con el correspondiente estándar de suficiencia. Es decir, le está faltando algo, sea en el derecho o sea en el hecho. La apariencia, una argumentación jurídica es aparente cuando a primera vista cuenta con una fundamentación normativa suficiente y una fundamentación fáctica suficiente, pero alguna de ellas es en realidad inexistente o insuficiente, porque está afectada por algún tipo de vicio motivacional. ¿Y cuáles son estos vicios motivacionales? Vamos a ver. En la jurisprudencia reciente de esta Corte se han identificado algunos. Por ejemplo, la incoherencia, la inatinencia, la incongruencia y la incomprensibilidad. En cuanto a la incoherencia, un argumento jurídico es suficiente, pero a veces sus partes podría estar viciada por contener enunciados incoherentes y por lo tanto la suficiencia motivacional podría ser solo aparente, pues los enunciados incoherentes no sirven para fundamentar una decisión. Hay incoherencia cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica se verifica o bien una contradicción entre los enunciados que las componen, sus premisas y conclusiones,
es decir, una incoherencia lógica, o bien una inconsistencia entre la conclusión final, la argumentación y la decisión cuando se presenta una incoherencia decisional. Lo primero se da cuando un enunciado afirma lo que otro niega. Y lo segundo, cuando se decide algo distinto a la conclusión previamente establecida. Es decir, se coloca información que no tiene nada que ver con lo que arribó en su decisión que en forma oral lo hizo conocer. Y aquí, ¿cuál es la prueba que se tiene como para fortalecer esa apelación en segunda instancia? Justamente la grabación de esa audiencia. Toda argumentación jurídica, entonces, debe ser coherente. La inatinencia, esto dijimos al comienzo, es lo inadecuado, lo que no calza. Una argumentación jurídica puede lucir suficiente, pero alguna de sus partes podría estar viciada por contenerse inatinentes a la decisión que se busca motivar y, por tanto, la suficiencia motivacional podría ser solo aparente, pues las razones inapropiadas, inadecuadas, inatinentes no sirven para fundamentar una decisión. Tiene que ser la precisa. Hay atinencia cuando en la fundamentación, y aquí se aclara más lo que refiero, cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica se esgrimen razones que no tienen nada que ver con el punto controvertido. Esto es, no guardan relación semántica con la conclusión del argumento, por lo tanto, con el problema jurídico de que se trate. Esto tiene relación cuando, por ejemplo, en la prueba, ya en la práctica de la prueba testimonial, sea en materia penal o en materia civil, se lanzan preguntas impertinentes, en materia civil, impertinentes al objeto de la controversia. Es decir, son preguntas que no tienen nada que ver. Ese tipo se refiere a las razones inatenientes. Y eso es que el juzgador tome información inadecuada para fortalecer una motivación. Entonces, estos serían vicios motivacionales. La incongruencia. Una argumentación jurídica puede lucir suficiente, pero alguna de sus partes podría estar viciada por ser incongruente con el debate judicial y, por lo tanto, la suficiencia motivacional podría ser solo aparente, pues las respuestas incongruentes a los problemas jurídicos del caso no sirven para fundamentar una decisión. Entonces, aquí hay incongruencia cuando la fundamentación práctica o en la fundamentación jurídica, o bien no se ha contestado algún argumento relevante de las partes procesales, es lo que decíamos, no se le da atención a lo que ha alegado, se queda uno en silencio o lo hace de una manera muy por encima, muy superficial, o bien no se le ha contestado alguna cuestión que en el sistema jurídico, ley o la jurisprudencia impone abordar en esa resolución de los problemas jurídicos conectados con cierto tipo de decisiones, generalmente con miras a tutelar de manera reforzada un derecho fundamental. Entonces, en cuanto a la incomprensibilidad, ya para ir terminando, la argumentación jurídica puede lucir suficiente, pero una de sus partes podría estar viciada por contener enunciados que no se entiendan. Y por lo tanto, la suficiencia motivacional podría ser solo aparente. Hay incomprensibilidad cuando un fragmento del texto oral o escrito en que se contiene la fundamentación normativa y la fundamentación fáctica de toda la argumentación jurídica no es razonablemente inteligible para un profesional de derecho, o cuando la parte procesal interviene sin patrocinio de abogado, como puede suceder, por ejemplo, en las causas de alimentos o de garantías jurisdiccionales para un ciudadano o ciudadana, conforme lo establece el Código y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Aclaraciones finales. La Corte considera importante aclarar que cuando una parte procesal acusa la vulneración de la garantía de la motivación en una determinada decisión judicial, no es indispensable que esta parte procesal le diga al juzgador o identifique uno de los tipos de la deficiencia motivacional o de vicio motivacional descritos en esta sentencia. Lo que sí se requiere es que la parte procesal formule con aceptable claridad y precisión las razones por las que se habría vulnerado la garantía de la motivación. Es decir, no basta con realizar afirmaciones genéricas del tipo:
La sentencia no motiva adecuadamente la decisión o la motivación de la sentencia no reúne los requisitos del artículo 76, sino que debe explicarse en qué consiste el supuesto defecto en la motivación. Es decir, el letrado, el abogado también tiene que motivar su requerimiento respecto a la alegación de que ha sido vulnerado el debido proceso en la garantía de la motivación y por ende de la defensa. Y por último, la motivación en contexto particular. Miramos que las pautas jurisprudenciales entonces establecidas en esta sentencia tienen el carácter general. En esa medida son en principio comunes a todos, un texto en el que el juez debe examinar un cargo de vulneración de la garantía de la motivación. Incluso, con las debidas adaptaciones puede aplicarse a la motivación de actos administrativos. Sin embargo, dependiendo del contexto específico de que se trate, la jurisprudencia sobre dichas pautas puede introducir variaciones y particularidades. Así, por ejemplo, esta Corte también ha establecido que el juez debe negar la prisión preventiva en contra de personas pertenecientes a pueblos de reciente contacto cuando la motivación de solicitud del fiscal carece de toda consideración intercultural. La sentencia 1158 es muy interesante. Lo que hemos extraído es lo fundamental para su comprensibilidad. Nos gustaría mucho como escuela judicial que ustedes puedan revisar, que ustedes la puedan tener para que miren cuál ha sido la decisión final. A nosotros lo que nos interesa es que conozcamos cuáles son estas pautas jurisprudenciales que nos ha presentado, cuál es el criterio rector, en qué se basa ese criterio rector, en que podamos nosotros también entender que un argumento jurídico es suficiente cuando éste justamente tiene la estructura mínimamente completa. Y nos va a dar estas pautas. Hemos visto también por qué nos distanciamos del test de la motivación, porque este no se ajustaba al principio constitucional o a lo establecido en la norma a la que hemos hecho referencia en el transcurso de toda esta exposición. Así que este material está a las órdenes de Escuela Judicial, las personas que tengan interés o los que se hayan inscrito. Yo no tengo inconveniente en que se les pueda entregar este material. Ha sido resumido de una manera bastante explícita a fin de que nos permita esta mayor claridad y comprensibilidad en lo que la Corte Constitucional pretende de nuestras actuaciones. Hasta aquí, mi estimado Lenin, quiero agradecer la generosa y amable atención de los participantes. Doctor Wilson Espinosa, muchísimas gracias. Con respecto al material que acaba de referir el doctor Wilson Espinosa, pues realmente ya ha sido proporcionado la Escuela de la Función Judicial. La Escuela de la Función Judicial, a través de las personas que se han registrado en el enlace de participación, pues se les remitirá sus correos electrónicos. Y una vez que los artes y la certificación correspondiente sea emitida, también será emitida para que ustedes tengan la constancia de su participación en el presente evento. Quisiera también, doctor, ver si es que existe alguna pregunta, alguna observación, acotación, algún aporte, quizás desde otra perspectiva, quizás una sugerencia de observación o cuestionamiento que pueda existir. No sé si es que algún participante tiene alguna observación, puede levantar la mano. Mientras, en el chat me acaban de poner que necesitan el enlace para poderse registrar. Nuevamente, en este momento acabo de enviar. Mientras, si es que alguien se anima a hacer la pregunta, pues lo que les tengo que mencionar es que es muy necesario, importante que se registren en el enlace de registro que ha sido colocado en el chat, ya que este es el insumo principal para poder proporcionarles el material, hacer constancia de su participación en este evento y además también para poder tener una línea base sobre las asistencias, las participaciones, la efectividad que se tiene en este tipo de capacitaciones y hacer un feedback, una retroalimentación de mejora. Doctor Wilson Espinosa, no ha habido preguntas, no se han presentado observaciones. Debo decir a los participantes que hay 47 personas registradas. Me supongo que están haciendo falta por lo menos 20.
De las 20 personas que no se han registrado, por favor, mociono a que tengan esa gentileza de registrarse, por favor. María Cherrés y el doctor Rafael Quispe han levantado la mano en este momento. Si es que alguien más quiere levantar la mano, pues puede hacerlo. María Cherrés, le voy a permitir activar su micrófono, por favor. Puede hacer su observación, acotación. Active su micrófono. Muchas gracias. Doctor Espinosa, gracias por su tiempo y por su amable exposición. Quería hacerle una consulta. En su opinión, cuando los sujetos procesales o la parte procesal que alega la falta de motivación, pero no determina cuál es la deficiencia, tal como lo exige la Corte, que es lo que nos pasa muchas veces cuando conocemos garantías jurisdiccionales, que quien alega la vulneración del derecho lo hace solo de forma general y no especifica ninguna de las deficiencias. Y es ahí cuando el juez antes entraba a analizar si había en realidad una vulneración a la garantía de la motivación a través de este test. Ahora, ¿cómo usted cree que debe suplir la falta de especificación de la deficiencia motivacional por parte del sujeto procesal que requiere la determinación de la vulneración de la garantía del debido proceso respecto de la motivación? A ver, la Corte Constitucional nos ha establecido o nos pone a nuestro alcance estas pautas jurisprudenciales, este criterio rector que ha sido diseñado justamente para que nosotros, como operadores de justicia, podamos presentar nuestra motivación en relación a las sentencias que tengamos, a las que hayamos arribado. Ahora, cuando un sujeto procesal refiere que se ha vulnerado la motivación, nosotros tendríamos que revisar, justamente partiendo de estas pautas jurisprudenciales de la Corte, que han sido sistematizadas y diseñadas con estas recientes sentencias, a ver si es que justamente se cumplen con esos parámetros. Nosotros no se ha vulnerado el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación. Perfecto, pero nosotros, como dice, tenemos que mirar, no solamente que diga, en esta sentencia se dijo esto, sino más bien tendría que haber una razón suficiente, una explicación del sujeto procesal y que nosotros evidenciemos esa sentencia si realmente ha sido transgredido la garantía de la motivación. O sea, nosotros vamos a analizar tomando en cuenta justamente estos parámetros que nos está dando, este criterio rector que nos está dando la Corte Constitucional. Porque al contrario, nosotros ya tenemos que apartarnos también de ese test de la motivación. Esto no tiene ya asidero dentro de lo que tiene que ver con las decisiones que se están dando de la Corte Constitucional. Entonces, lo que precisa es que nosotros sigamos justamente estas pautas. Es como cuando nosotros en materia penal vamos a hacer una motivación en asuntos sexuales. Nos vamos a apoyar de las cautelas del Supremo Español. Acá nosotros vamos a apoyarnos del criterio rector que nos está ofreciendo la Corte Constitucional, que lo hemos de alguna manera socializado con esta ponencia. Entonces, ya no tiene nada que ver el test motivacional, sino lo que tenemos que centrarnos es que sea suficiente esa motivación o ver si es que dentro de esa vulneración hay vicios motivacionales, si es que esa sentencia a la cual ha sido referida por el sujeto procesal no es comprensible, es con los elementos de los vicios de una motivación como los hemos referido en las últimas láminas. Gracias, doctor. Carlos Ferrín, el doctor Carlos Ferrín también tiene levantada la mano. Le voy a permitir activar su micrófono. ¿Puede activar su micrófono, por favor, y hacer su intervención? Muchísimas gracias. Sí, tengo una inquietud, doctor Wilson. Es con respecto a la aplicación de los parámetros
establecidos en la sentencia 1158, que tiene como fecha de expedición 20 de octubre del 2021. No obstante, no tengo certeza todavía si ya está publicado o no en el registro oficial, pero esa es la fecha de expedición y a partir de ese momento pues está al acceso de todos a través de la página web de la Corte Constitucional. Pero ¿qué pasa con respecto a su aplicación? Por ejemplo, si tenemos una demanda planteada con antelación a esta fecha 20 de octubre del 2021, donde la parte daba falta de motivación y obviamente argumentaba para sustentar su falta de motivación en el test de motivación que ya ahorita ha sido de... Cabe aplicar y esas pues no situación que fue la norma vigente en ese momento, ¿no? Gracias. La última parte no le escuché, pero le entendí su pregunta. Ya está inscrito en el registro oficial. Entonces, ya, y no es que ya desde febrero, prácticamente del 2009, ya se dejó de considerar el test de la motivación. Ya no está. Más bien ya en junio del año 2019 se viene ya aplicando de alguna manera y se viene tomando en cuenta estas recientes sentencias en forma sistematizada que han permitido justamente que nosotros tengamos a nuestro alcance estos parámetros jurisprudenciales. Y estos son los que permiten justamente cuál es el criterio que ofrece la Corte Constitucional respecto a una motivación suficiente, porque justamente con estos parámetros que ha diseñado la Corte Constitucional no se está transgrediendo la norma del artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución, como hemos visto que sí sucedía con el test de la motivación. Entonces, a partir de su publicación en el registro oficial, legalmente esta está siendo aplicado. Pero como les manifiesto, ya se viene considerando estas pautas a partir de junio del 2019 y no era publicada esta sentencia porque fue posterior, pero ya hubieron otras sentencias que también tenían relación o guardaban similitud con estos parámetros que los hemos hecho referencia ahora en esta socialización. Doctor, gracias, doctor Carlos Ferrín, doctor Wilson. El doctor Rafael Quispe también tiene una pregunta. Previo a cederle la palabra al doctor Rafael Quispe, en el chat voy a colocar el enlace de descarga de la sentencia a la cual nos estamos refiriendo, la 1158-17P21, para que puedan acceder y descargarse en el caso de que se lo requiera. Doctor Rafael Quispe, está con los permisos para poder activar su micrófono, por favor. Prosiga con su intervención. Muy buenas tardes, saludos cordiales y respetuosos a todos ustedes. Doctor, por favor, ¿cuál sería su punto de vista cuando en la motivación el juzgador va más allá de los problemas jurídicos planteados por los sujetos procesales? ¿Cuál es el sentido del principio dispositivo en cuanto tiene a resolver temáticas no expuestas en las audiencias respectivas? Ese es el primer punto de vista. Y el segundo, ¿qué hacer para que en el órgano jurisdiccional vayamos avanzando a un análisis, muy bien lo ha referido usted, de la prueba y no más bien a la transcripción de ciertos preceptos doctrinarios o jurisprudenciales en relación a ciertos temas jurídicos? Es decir, ¿cómo podemos desarrollar el pensamiento del nuevo derecho procesal penal y no limitarnos a una copia de ciertos preceptos que en los actuales momentos con las resoluciones de la Corte Constitucional pues ya se van dejando de lado? Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Respecto a la pregunta a la que hacía referencia,
no podemos ir más allá de lo que corresponde. Decimos, necesitamos en relación al derecho que sea una motivación suficiente y en relación al hecho igual. Es decir, una argumentación jurídica suficiente, va a existir una relación entre el derecho y el hecho de ese caso concreto. No podemos nosotros irnos más allá de lo que nos corresponde. ¿Y por qué? Porque estaríamos a lo mejor nosotros cayendo después en un vicio de motivación, que a lo mejor vaya a haber una incongruencia, a lo mejor se pueda presentar una incomprensibilidad. En ese sentido, tendríamos nosotros que adentrarnos al caso concreto y a ese caso concreto colocarle el principio o el derecho que le corresponde con el hecho fáctico, no más allá, porque a lo mejor vayamos nosotros a caer o a cometer un vicio nacional. Respecto a lo segundo, constantemente la Corte Constitucional, justamente usted tocó un tema penal. Hoy nos notificaron, con fecha 15 de diciembre, sale una sentencia de la Corte Constitucional, que es la 1318, y justamente la Corte Constitucional declara la constitucionalidad aditiva de la norma consultada con el fin de que ésta reconozca que las y los adolescentes, a partir de los 14 años, tienen la capacidad de consentir una relación sexual y que la evaluación del consentimiento es relevante para establecer si existe o no existe una conducta que debe ser penalmente sancionable. ¿Por qué quiero decir esto? Es una sentencia que salió ahora el 15 de diciembre, hace unos pocos días. Estas sentencias de la Corte Constitucional, sentencias de la Corte Interamericana relacionadas, van a ayudarnos también a nosotros a motivar las decisiones en casos concretos, sin aislarnos del hecho que nos corresponde. Es decir, calzarle que sea oportuna esa información que nosotros vamos a colocar. No está por demás, pero lo principal y lo esencial es que nosotros hagamos una valoración de esa prueba, un análisis prolijo de esa prueba. Esa prueba nos dio aclarar la culpabilidad o ratificar la inocencia. Hacerlo de una manera comprensible, a tal punto que esta información que la Corte Constitucional nos acaba de dar, si estamos frente a un asunto delito sexual y nos están alegando que es irrelevante el consentimiento de una persona menor de 18 años, la Corte dice no. Ya con esta declaración constitucional aditiva, ¿y en qué consiste esto? En un agregado a esa disposición legal donde refiere que no hay la necesidad salvo que esta persona tenga más de 14 años. Si es menor de 14 años, se mantiene la norma. Entonces, se crea este tipo de información constitucional y mire, en materia penal. Por eso es necesario que nosotros como abogados estemos constantemente revisando todas estas normas. Por ejemplo, hoy día también se remitió a todos los abogados los cuadernillos que fueron emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esta información nos va a ayudar a nosotros, es un desafío que tenemos para poder actualizar nuestros conocimientos y de acuerdo al caso concreto que nos corresponda ubicar el principio o la normativa correspondiente que calce con el hecho que estamos nosotros refiriendo. Entonces, ahí vamos a presentar una motivación suficiente, estimado doctor. Doctor, tenemos dos preguntas al chat. La primera pregunta es del doctor Leonardo Falconi, que refiere, ¿se puede considerar que existe la garantía de motivación en el siguiente texto? Con respecto a la intervención del fiscal que tuvo a su cargo el asunto posterior a la audiencia de formulación de cargos, la sala señaló que tuvo un actuar negligente al hacer caso omiso de las conductas incorrectas del juez, lo cual incidió de forma directa en la prescripción de la acción penal. Por esa razón, la sala determinó que su intervención como fiscal fue constitutiva de manifiesta negligencia, según el artículo 109, numeral 7 del COEF. Hasta ahí la intervención. Este es un asunto jurisdiccional que se ha dado justamente en una decisión particular. Yo, en ese sentido, no quisiera dar mi punto de vista en un caso concreto. Estos temas se los enfoca en términos generales.
todavía, entiéndase, por ejemplo, si hay ese pronunciamiento, vienen otras instancias, vienen otras vías en las que se va, entiendo, a lo mejor haya un proceso en el cual vayan a desvincular a ese servidor público, pero hay otras instancias que analizar, van a mirar si es que realmente se ajustó o no se ajustó, pero en ese sentido, yo, siendo muy prudente, no quisiera pronunciarme respecto a este caso. Pero lo que sí voy a referir es que en una motivación, como lo dije antes en mi intervención, tiene que estar debidamente motivada, tiene que haber suficiencia de motivación. Aquí vemos un escenario totalmente distinto, en un asunto donde se observa una negligencia del fiscal respecto a sus actuaciones, hablan de una prescripción. Entonces, es un asunto que podría abordar en un asunto contencioso administrativo, tal vez por la decisión que arribe a aquello, no lo sé, pero en ese sentido no quisiera que en estos talleres o en estos hechos traigamos algo específico, a ver si es que estamos o no estamos haciendo correctamente. Aquí solamente se dan ideas generales con la finalidad de aplicar en cada una de nuestras actuaciones. Doctor, eh, la doctora Adriana Kituizaca realiza la siguiente intervención. Dice, ¿se puede considerar que se vulnera la seguridad jurídica con los cambios de parámetros de la motivación de sentencias emitidas por la Corte Constitucional? Sobre todo, cuando se apartan de los criterios de las anteriores Cortes bajo el argumento del desarrollo del derecho, lo cual nos conlleva a inestabilidad jurídica consagrada en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador. De ninguna manera no se estaría vulnerando ese derecho constitucional, porque justamente se ha hecho, la Corte Constitucional del Ecuador ha hecho un análisis prolijo desde febrero, que ya se apartaron del test motivacional, hasta junio, que comenzó ya a aplicarse, con algunas sentencias que están debidamente inscritas en el registro oficial. Y hay la explicación incluso del por qué ese test motivacional lo dejaron de lado, porque este estaba transgrediendo, estaba haciéndose una interpretación incorrecta, tanto de la razonabilidad, tanto de la lógica como de la comprensibilidad, en cuanto a lo relacionado con el artículo 76. Y de una manera muy explícita y clara lo enfocado dentro de esta exposición con las respectivas láminas. Entonces, de ninguna manera se podría decir que estas nuevas pautas jurisprudenciales o el criterio rector de la Corte, con lo anterior, estarían vulnerando el derecho a la seguridad jurídica, de ninguna manera. No existiendo más preguntas ni intervenciones que se presenten, doctor, quisiera agradecerle de parte de la Escuela de la Función Judicial, no solo por compartir sus conocimientos, sino también por su experiencia, que de seguro contribuye al fortalecimiento de capacidades del sistema judicial. A ustedes, estimados y estimadas participantes, señores fiscales, señores jueces, señoras juezas, señores y señoras defensores públicos, muchas gracias por su participación esta tarde. Próximamente se les estará remitiendo el material proporcionado por el doctor Wilson Espinosa referente a la presentación realizada el día de hoy. Y asimismo se les remitirá un enlace de descarga del certificado de participación correspondiente. Muchas gracias por su participación esta tarde. Doctor Wilson, buenas tardes. Solamente quería decirles que, como dijo la Corte Constitucional en esta última sentencia, en relación a la última intervención que hizo la doctora Kituizaca, este material o esta sentencia está sujeta a desarrollo. Se va avanzando. Entonces, también lo dije que no es de fuerza, pero tenemos parámetros que tenemos que ir y justamente se ha referido a que el test motivacional no cumplía con los esgrimidos constitucionales. A todos y a todos les quedo agradecido. Gracias, Lenin, por esta oportunidad y que Dios nos conceda una nueva oportunidad de compartir estos escenarios. Muy amable. Gracias, Lenin. A usted, doctor.
Alguien me escribió su correo electrónico, voy a poner por última vez el registro de asistencia, si es que alguien faltó de registrarse. Este es el único mecanismo de constancia de la participación de los que aquí presentes. Entonces, nuevamente vuelvo a colocar en el chat, por última vez, por favor, regístrense para que no pierdan la oportunidad de tener el material y su certificado de participación. Buenas tardes con todos, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes, Lenin.